En las últimas fechas estamos hablando mucho de arqueología y es importante porque es hablar de la historia de nuestro pueblo y nos ayuda a conocernos un poquito mejor, ¿no? Y también a reparar en cuestiones en las que, bueno, de vez en cuando hay que ponerse a ello para que la población siga avanzando en muchos aspectos. No siempre el progreso es el que nos venden, por lo general, sino el progreso significa muchas más cosas, sobre todo en materia, por ejemplo, de humanidades, ¿no? Que es algo que en los últimos tiempos está muy olvidado. Hace 12 años de la revisión de las cartas arqueológicas de Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Rota. Estamos aquí con Jesús Rodríguez, que es doctor en arqueología y ha realizado la carta arqueológica precisamente de Sanlúcar. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. 12 años, ahí es nada. Desde 2010, ¿no? Fue. 2010. Bueno, pero ¿era la carta arqueológica de Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Rota o era la de Sanlúcar solo? En principio era la revisión de dos cartas arqueológicas que se desarrollaron, se publicaron en los años 80 como tesinas de licenciatura. Por una parte realizada por María Luisa Lavado Florido, que era Sanlúcar Norte y Trebujena, y después Sanlúcar Sur, Rota y Chipiona por parte de Francisco Riesco García. Bueno, ¿esto ha sido parte también de tu tesis doctoral? Esto ha formado parte de la tesis doctoral. Es decir, el objetivo era, primeramente, comprobar el estado de conservación de estos yacimientos y, aparte, dotarlo de una delimitación de la que carecía, porque eran otros métodos. Los yacimientos en los años 80, 70, 80 se localizaban solamente por un punto y hoy en día hace falta un polígono, una delimitación mediante sistemas GPS y en coordenadas UTM. ¿Podemos decir que ahora mismo Sanlúcar cuenta con una carta arqueológica Sí, manejable? efectivamente. Es decir, una vez realizadas estas prospecciones arqueológicas, como indicamos, entre 2000 y 2012, parte de esa información, el primer término que prospectamos fue Sanlúcar de Barrameda, y esa información se transformó en el trabajo fin de máster de la Universidad de Sevilla, por mi parte. Y eso conllevó a que Sanlúcar de Barrameda se interesara por publicar una carta arqueológica promovida por el ayuntamiento y por la labor fundamental también de Manolo Parodi, que estaba en ese momento, era parte de ese ayuntamiento, y me contrató el trabajo, fundamentalmente redacción de la parte arqueológica, en 2015-2016. Bueno, quiere decir que Rota tiene, Chipiona tiene. Rota no tiene. Rota lo que tiene ahora mismo es simplemente un catálogo de yacimientos del término municipal. ¿Vale? Sí, es cierto que se encargó no hace muchos años a Ramón Corzo que se revisara ese término municipal. Y Chipiona de momento no cuenta con ni carta arqueológica ni un inventario de yacimientos arqueológicos actualizado. Bueno, hagamos un poquito de pedagogía. ¿Qué es una carta arqueológica de una población? Pues una carta arqueológica, para que nos entendamos de manera fácil, no es más que un documento diseñado para la gestión y protección del patrimonio arqueológico. Es decir, la carta arqueológica se articula en dos partes fundamentales. Una es un catálogo o inventario de yacimientos arqueológicos, con una serie de campos, es decir, nombre, localización, delimitación mediante coordenadas UTM, adscripción cronológica, funcional, estado de conservación, etc. Y, por otro lado, todo un aparato normativo que regule y proteja esos yacimientos arqueológicos. Es una herramienta de gestión, básicamente. ¿Qué importancia tiene para una población disponer de ella? Pues básicamente, en primer lugar, no afectar el patrimonio arqueológico que tenemos. Es decir, saber cómo actuar ante determinadas acciones constructivas, cambio de cultivos, etcétera, etcétera. Pero ¿quién puede pensar que esto tenga un componente negativo? O se tiende a pensar eso porque muchas veces hay dos trincheras, ¿no? La arqueología está en una trinchera y los propietarios o los constructores están en otra. ¿Eso es así o debe ser así? No tiene por qué. Es que siempre da esa impresión. Da esa impresión, porque siempre tenemos el San Benito, la leyenda esta negra que se nos aplica siempre, y no tiene por qué ser así. Es decir, es más beneficioso que otra cosa, porque puede darse dos casos. El yacimiento arqueológico, como estamos indicando, se conoce por la carta arqueológica de Paco, y parte de esos yacimientos lo tiene la administración, pero con una sola coordenada. En una parcela, por ejemplo, de 1 hectárea, 10.000 metros, si existe un solo punto, la parcela completa debería estar protegida. Pero si tiene su polígono, su delimitación, lo mismo dentro de esas 10 hectáreas, el yacimiento solamente ocupa 1 hectárea,
Con lo cual, 9 hectáreas quedan liberadas en este caso de cualquier actividad arqueológica. Generalmente en los ayuntamientos, donde existe, se utiliza administrativamente hablando. Claro, efectivamente. Se utiliza en una herramienta más de gestión del patrimonio. Con carácter preventivo, a lo mejor, cuando alguien va. Normalmente con carácter preventivo. Y muchas veces los propietarios incluso evitan problemas, ¿no?, que luego le pueden llegar. Claro, es que después la normativa en cuanto a la destrucción del patrimonio arqueológico pues tiene sus sanciones y demás. Si se hiciera la Carta Arqueológica de Chipiona definitivamente y se publicara con todos sus aspectos, ¿qué debería incluir? Así, para que la gente se haga una idea. Bueno, debería incluir primero las dos partes, tanto urbano como rústico en este caso. Y lo primero que tendría que hacer, primero lo que hay que hacer es la prospección de todos esos yacimientos localizados por Paco Riesco y en algunas zonas que no fueron prospectadas. Y incluso en aquellos yacimientos revisados, ver el estado de conservación. Lo mismo muchos han desaparecido porque ya están en zonas que están construidas, urbanas, etcétera. Y lo primero es eso, es saber el estado de conservación, delimitarlo correctamente y a partir de ahí pues generar lo que he comentado, pues un aparato normativo. Así de memoria, ¿qué yacimientos podemos contemplar aquí en Chipiona para situarlo, localizarlo y que la gente mentalmente... Hay bastantes yacimientos. Si hablamos del ámbito rural, tenemos el olivar, que lo conoce todo el mundo y hablamos hace poco. Tenemos... Bueno, ahora mismo son bastantes yacimientos. Zona cercana a la Loma Baja 1, 2, 3... hay bastante y más cercano, bueno, aquí tenemos mismo la Villa de las Canteras, que todavía quedaría algo ahí, la Villa de Montijo o del Paraqué, es decir, existe bastantes yacimientos arqueológicos atestiguados. Y ya lo último más reciente, lo más próximo al santuario, no solo ese yacimiento, sino... Efectivamente, lo que es el entorno de Regla, incluyendo lo que es la zona de Camarón. E incluso dentro del mar, ¿no? ¿Hay algún yacimiento? Incluso dentro del mar. O sea que pero esa zona sí está más o menos protegida arqueológicamente, por encontrarnos donde nos encontramos, que es la desembocadura del Guadalquivir y demás. Bueno, podemos concluir que lo que se trata es de una herramienta en la que debe servirles a todos, ¿no? Efectivamente, una herramienta de gestión que le sirve a todo el mundo y finalmente, tanto a la administración y sobre todo al propietario, quitarle de problemas, evitarle problemas futuros. Bueno, pues ya sabemos un poquito más. Esperemos, supongo que tienes deseos de que cuanto antes Chipiona disponga de ello, ¿no? Efectivamente. Sería lo suyo porque poco a poco vamos perdiendo ese patrimonio arqueológico y al final nuestra identidad, que no deja de ser el fin. Muchísimas gracias, Jesús, por ponerlo tan facilito para poder entenderlo. De nada, muchas gracias.